Bienvenidos ligeras, ligeros, ligeres, como quiera que se nombren, se identifiquen y lo importante es que se quieran. Tengo el inmenso placer de contar por segunda vez en este podcast. La primera fue una grabación de una entrevista que tuve oportunidad de hacerle a una investigadora, divulgadora, internacionalista, maestra, historiadora, contadora de historias, pero una excepcional hija de la historia, Isabel Revuelta Po. Muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. De verdad es una entrevista que yo le traía muchas ganas y las causalidades nos hacen estar. Hace 48 horas estuvimos juntas, nos atropelló la vida, pero nos haces estar aquí. Muchas gracias por tu tiempo, que entiendo la complicación, pero la disposición que como mujer tienes con las mujeres y no sabes cómo te agradezco eso, Isabel. Ay, no, hombre, Carolina, de verdad, desde que nos conocemos hace años que tuve la fortuna de coincidir contigo en San Luis con las primeras hijas de la historia, hasta este viaje que justamente hace 48 horas estaba en San Luis, estaba contigo también en una presentación entrañable, mujeres hablando de mujeres, pero muy importante, mujeres hablando de mujeres, pero para que nos escuchemos todos los mexicanos. Esto no es un tema de mujeres para mujeres, no, es un Totalmente. tema que nos compete a todos. Gracias, gracias Y por la esa invitación. es una visión del mundo que comparto contigo. Creo que la compartimos desde que estamos rodeadas de hombres excepcionales y es aprendamos las mujeres hablando de mujeres, pero todos somos seres humanos que lo podemos hacer y que podemos aprender. Y es como bien lo dices en esta entrevista, el hombre prehistórico que fue también mujer y esa persona que también fue una persona. Luego nos clavamos un poquito de si el feminismo y si no, y creo que la magia de tus libros es en estas hijas de la historia, segunda vuelta, segundo tomo. No es nada más que tomas una mujer y está aquí, lo pueden ver exactamente. El mío se lo tiene robado mi mamá. La voy a acusar aquí. Más Oh, cuando qué bueno. fuimos de tu presentación se la llevó mi mamá y dije, ándale, sí, porque te lo prometí mucho. Ay, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Este es el 2 y este es el uno. Que son excepcionales los dos de verdad. Muchas gracias. Algo que me encanta de cómo eres como contadora de historias es que si bien la mujer es el punto central, no nos dejas olvidarnos de la historia, del contexto, de las personas que le estaban rodeando y de cómo de cada persona excepcional tenemos nosotros algo excepcional que podemos ver reflejado en estas mujeres. Es que eso me parece prioritario al contar la historia. Sí. Porque bueno, es como cuando le quitas la mayúscula a la historia para que no se te indigeste. La gran historia, big history en inglés, ¿no? Le quitas la mayúscula y es a story, las historias de todos nosotros. Todos. Lo que pasa es que la deuda de la historiografía con lo que hemos hecho las mujeres es grande y profunda. Por eso es pertinente echar luz a esas vidas de las mujeres que han estado desde la época prehistórica. Y sin embargo, que aprecio mucho el dato, la biografía, la monografía, todos estos Sí. catálogos que han salido fabulosos, los cuentos de las princesas rebeldes fueron las Las pioneras, digamos, primeras. en sacar estas historias. El dato biográfico está ahí. Pero Ujú. fíjate, en esta experiencia de estos dos tomos de las hijas de la historia, yo lo que busco es hilvanar esa vida de esa mujer con el resto de lo que sucedió. Porque haz de cuenta que la puntada no más bien, la hicieron con hilo transparente. Y no, por supuesto que no, la hicieron con el mismo hilo que otros hombres y otros momentos de esa historia. Entonces, para echar luz a ese hilo que no es invisible, que al contrario ha estado ahí, necesitamos hablar de todo el proceso y necesitamos hablar del momento histórico, de sus contemporáneos, incluso por qué se olvidaron de esas historias, los que siguieron, las que siguieron. Y entonces, pues hablar de un personaje es hablar del lugar, de la cultura, de otros hombres, de otras epopeyas, de todo aquello que sucedió en ese periodo para que esa puntada de esa mujer se vea y se note. Y en colores magistrales, me encanta cómo lo dices tú, hablabas mucho en esta presentación, es cómo las mujeres nos vamos encadenando, cómo estas historias nos vamos encadenando. Y algo importante, hablamos mucho de estas heridas de la infancia y de cómo ahora podemos nosotras sanar a nuestras mujeres antepasadas. Cuando a veces creo que nos vendemos o compramos corto y hay tantas historias de mujeres que no sabemos, y hubo una cosa que me fascinó y me dejaste pensando ese día.
¿por qué no agarrar este libro, esta magistral compilación de historias de epopeyas, bien lo dices, y en la parte de atrás ir con una de nuestras mujeres y decirle, cuéntame algo de ti que no sepa, cuéntame esta historia, para dejarlo ahí en escrito? Y miren que no soy fan de rayar los libros, de verdad que me da algo, traigo hasta tarjetitas para no tocarlos, de contarnos esa historia, porque contarnos nosotros la historia de nuestra familia, de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras tías, esas tías maravillosas, también sería importante. Por supuesto, porque es completarnos. Tengo el privilegio de dar un curso, bueno, ya no lo he dado en la universidad hace algunos semestres, pero justamente se llama Promoción del Patrimonio Cultural. Ujú, Y una parte muy importante de ese patrimonio, pues es el patrimonio intangible. ujú, Es la cultura, es la comida, es la música. sí, Y somos nosotros. Y entonces a mis alumnos siempre les digo, vayan y pregunten al más viejo o vieja de su familia, ¿por qué se apellidan Revuelta? ¿Por qué viven en San Luis? ¿Por qué viven en Ciudad de México? sí. ¿De dónde vienen sus historias? ¿De dónde viene su familia? Y eso hace que te sientas completo. Y una vez que tú te sientes completo con tu historia personal, hilvanada a la gran historia de nuestro país e incluso de la humanidad, es una especie de antídoto, Caro, porque lo que sabes es, te sabes completo, te da orgullo, perteneces a algo, lo cuidas y continúas. Y es la forma en que tenemos de hacer esta cadena de eslabones de toda la humanidad y continuar, vamos a hablar de México, con ese orgullo, que no sea patriotero, que no sea porque nada más sabemos cositas, sino realmente convencidos. Ojo, historias maravillosas, pero también mucho sufrimiento, mucha vida cotidiana, errores. No hagamos apologías de santas, ni hagamos villanos del basurero de la historia, no, como todos nosotros. Y entonces ese ejercicio que tú dices va a ser el gran lienzo de la historia, porque se hace todos los días. Y déjame compartirte algo que me conmueve mucho, que justamente viene al final del segundo tomo, que justo cuando estaba terminando de escribirlo, a la mitad más bien, tuve la pérdida de, esa soy yo, en, Tú, el, en, la, claro. en la última viñeta. Exactamente. Tuve dos pérdidas muy, muy fuertes, pero me dieron la oportunidad de también plasmar ese momento de terminar el libro al final. Y me gusta este ejercicio que tú dices, poner unas notitas de dónde viene cada uno de nosotros, porque entonces te vas a dar cuenta que la historia es fascinante y trepidante, y no nada más la de los libros, Sí, la de todos nosotros. sí. Y cosas que no sabemos que luego sentimos que cargamos y cuando te dicen, ah, es que no sabías que a tu abuela le gustaba tal cosa, o era así de carácter, dices, espérame. Yo siempre lo digo de broma, digo, "Ah, es que Robles tenía yo que ser", porque ahora veo a mis, pues sí, a mis tíos, a mi familia, que dices, claro, tenemos esa línea de cómo somos y también decidimos cambiar y decidimos poder hacer cosas diferentes. Una pregunta que le digo, dice mi mamá, cuando yo sea grande quiero ser como tú. Cuando yo sea escritora quiero ser como tú. Eh, y justo una de las grandes dudas que tengo, creo que entiendes la importancia de la investigación, pero qué gran responsabilidad tienes en la edición. Ustedes ven el libro, es maravilloso. Yo tengo la costumbre de ver tus libros con una computadora abierta o el celular prendido, porque digo, a ver, este edificio que está diciendo, ¿dónde está? ¿Cómo se ve y cómo luce? Entonces me voy, me meto al edificio, me pasó con A las historias, que está el edificio de, ay, ahorita no es el archivo, ahorita me voy a acordar, los prometo, que tiene la forma de los inquisidores, que tiene hasta el patio de los inquisidores y tiene el recorrido 360. Bueno, me metí ahí mientras leía la historia y decía, a ver, esto tuvo que haber sido en tal patio. Esa maravilla que tenemos ahorita que lo podemos hacer. Y tú tienes una de las facultades que, acabando tu libro, tienes la biografía y la bibliografía más increíble con toda esta información. Tú lo dijiste cuando uno de los chavos te preguntó qué pensabas de la conquista. Tuviste la respuesta más elegante, porque vaya que conozco gente elegante, pero nadie a tu nivel. Y Gracias. volteas y le dijiste, a ver, toda esa información, tú busca tu opinión, no porque la mía sea buena o válida o no válida, pero tú busca tu opinión de las cosas. ¿Cómo haces tú con toda esta investigación? Porque se ve que te metes hasta la cocina y los cajones, con esta responsabilidad de la edición.
¿Cuándo dices, aquí paro? Porque si no, cada personaje, cada historia y cada hija es un hoyo de conejo impresionante. Tal cual, justamente, justamente. Y mira que es un trabajo también, evidentemente, muy a la par con mi editorial. Tengo el honor de tener un equipo maravilloso detrás de mí, de grandes editoras, un editor en el primer libro, en el segundo, una editora, pero la editora en jefe de los dos es una mujer brillantísima también y sobre todo que me acota. Sí, Mm. efectivamente, yo tengo una responsabilidad muy grande, Sí. soy investigadora, evidentemente mi entrenamiento es la investigación, buscar las fuentes, el rigor académico para mí es muy importante. Y después, eso no está peleado con lo ameno. Hay que divulgarlo para que todos nos sintamos que pertenecemos a ello. Pero, claro, Totalmente. ¿en qué momento parar? Y sí, te quiero decir que hay capítulos, por ejemplo, el capítulo de la Reina Roja, Uf. lo que termino escribiendo en Hijas de la Historia 2, yo creo que es un poquito más de la mitad de lo que fue el primer capítulo, cuando empecé una emoción y una cantidad de información maravillosa de este hallazgo, de lo maravilloso que fue lo que conté en la presentación, el descifrar el código de los mayas, pero hay que ir delante y detrás porque primero Sí. esto sucede hace 1300 años, pero no se encuentra ella sino hasta hace 30, pero tardaron 20 años en descubrir que el ADN. Entonces, imagínate, antropología física, arqueología, Todo. historia, también metido Fray Diego de Landa, siglo XVI, pero luego Yuri Nosorov del siglo XX ucraniano. Todo eso es importante porque forma parte de ese hallazgo, de esa historia nuestra. No nada más, pues sí, los datos que finalmente están en las estelas de las paredes donde nació la Reina Roja, y Ujú. ahí está su historia, lo que contaron sus contemporáneos, pero después que dijeron sus huesos. Y entonces empieza todavía otra historia, y claro, la responsabilidad es acotar. Yo a veces pienso que soy una especie como de molino, puede ser de carne o puede ser de Claro, como un cacahuate, filtrito, y claro. entonces entra esta Claro. cantidad de Sí, claro. material y lo proceso y entonces sale perfectamente, digamos, pues no es resumido, sino Ujú. armado, sintetizado, ¿sí? De alguna Sintetizado. forma, y Ujú. entonces poder dar ese perfil de, insisto, la vida de esa protagonista en el proceso histórico. Por eso hablo de la Nao de China, cuando hablo de la China poblana, Ujú. por eso te hablo de toda la vida de la Inquisición, cómo eran los viajes cómo venían en los mares, las familias, todo lo que sucedía, cómo se enfermaban, el hacinamiento, el matalotaje, la piorrea, todo lo que pasaba en el barco, pero sin perder de vista que era una mujer que iba a llegar al siglo Exactamente. XVI con su familia, pero cómo vivían, cómo eran las calles. Lo mismo te hablo de la grana cochinilla en Oaxaca para hablarte de Margarita Maza, o Ujú. cómo se vivía en Tehuantepec en la época de Catalina, de Juana Cata Romero, Catalina Romero. Entonces, es hablar de nuestra historia o lo trepidante que es la conquista. ¿Quiénes eran los tlaxcaltecas? ¿Cómo era donde vivían? Eran cuatro grandes señoríos, qué comían. Todo eso es hablar de ellas, pero justamente en un contexto que es importantísimo para el lector. Y que el lector dude, sea curioso, se cuestione. Yo pongo bibliografías, Sí, pero siempre es muy importante. Y más ahora que vivimos presos de un algoritmo, que totalmente. más que nunca nos toca salirnos de él y ser muy curiosos. Oigan, y les voy a dar un resumen ejecutivo de dos frases de esta síntesis, que a la hora que yo leía esto decía, es que esta mujer de verdad. Eh, escuchamos en la historia, leemos, escuchamos porque yo me lo imagino con tu voz, en la historia de Leona Vicario, que al fin y al cabo acaba siendo la primer periodista mexicana. Después de Así es, todo lo que cuentas, dices, es que por supuesto, y también dices de Margarita Maza, ella fue la primera embajadora mexicana en la Casa Blanca. así Estos, es. estos resúmenes ejecutivos que le estoy dando, esta síntesis es, pero por supuesto, entonces toda la información que tenías tiene un sentido. Y te lo digo en la época, y lo estábamos platicando en el café ese día, en la época en la que las personas están más interesadas en tomarse la foto con el autor y el libro para poder subirlo a sus redes sociales, que en leer el libro o hacer preguntas sobre algo que en serio la gente que te preguntó porque se nos fue el tiempo y ya no pudimos más, ¿de verdad había leído tu libro?
Ay, sí. estaba interesada en lo que le estabas diciendo y hacían análisis de esas cosas. Yo decía, qué increíbles preguntas Sí. sentidas, pero empáticas, pero muy interesados en quién eres como persona, pero entendiéndote como escritora. Qué maravilla de fandom No, tienes, no, Ivette. no, no, muchas gracias, muchas gracias. Sabes que eso es lo mágico de la divulgación, que haces que pertenezca a la gente, que tenga ganas de conocer más, porque si nada más te quedas en el Olimpo de la academia, bueno, es Sí. fantástico, es ¿Sí? maravilloso tener ese conocimiento, pero queda en muy pocos, en un Ujú. grupúsculo. Y sin embargo, abrirlo al gran público y que ese gran público te pregunte, se vincule y te digan, oye, pero en el primer tomo fueron 10 y en el segundo 8. Ajá. Claro, pudieron haber sido 20 o pudieron haber sido estas 8 y fueron 8 en lugar de 10 porque estos procesos de cada época, yo quería hablar más del proceso, dar más contexto y entonces habla de más mexicanidad, habla de más historia, te hilvanas mejor, entonces no se corta y Sí. tienes más elementos para sentir que perteneces a esa gran historia y sobre todo en periodos como el virreinato, que son 300 años que nos han cortado siempre y nos lo han dado a cuentagotas, monografías pequeñitititas, 300 años en donde está lo que creemos, lo que no nos gusta, cómo nos vestimos, los sabores, las creencias, Palabras que usamos. todo como Sí, hablamos, todo sí. proviene de ahí, claro, de una mezcla perfecta, un mestizaje biológico y un sincretismo cultural, que es lo que ha dado la mexicanidad. Entonces, estos libros y estos seguidores que tenemos desde el programa o ya desde el libro anterior o de la biografía de Hidalgo, pues me gusta que saben que cuando leen algo de Isabel es porque ha habido mucha investigación y está pertinentemente cosido a Ujú. todo esto que es nuestra historia. No, no está aislado, realmente tiene una vinculación. Y algo mágico que dices, que también lo remarcas en tu primer libro, en este primer libro, Las hijas de la historia, es cuando hablabas de Doña Marina, que la conocemos como Malinzi. Y decías, es que no puedes traicionar lo que no es tuyo. Esa forma de entender que también somos parte de este mestizaje, que también venimos de esa gente que hacía rituales y cosas, y de estos españoles que venían a lo mejor sin una idea, pero así de, y la conquista, y vamos a hacer, esta monarquía la vamos a instaurar, y que para qué si ya estamos todos listos. Pero eso somos. Y luego nos queremos saltar todas estas partes de la historia. No es que yo de la conquista no hablo porque, pues tenemos que hablar. Sí Porque es. yo, por ejemplo, mi papá es Robles Oyarzún. No hay forma que yo no entienda algo ni me ponga a investigar de esto, porque toda esta información es parte de mi genética y de mi herencia y de lo que cocino y de los sabores que hago y las palabras que uso. Dejemos de negar esto para comprender que somos parte de todo esto. Claro, claro, porque de alguna manera el no estar en paz con tu origen, pues es no estar completo y es un despropósito muy grande. Yo no Absolutamente. justifico la violencia de ningún momento No, histórico, no. pero este ejemplo lo he puesto muchas veces. Un inglés no está enojado porque William the Conqueror cruzó de Normandía y llegó a la isla en 1066. Sí. Tampoco oigo ninguna molestia de alguna nación como Italia o España que fue invadida por cantidad de pueblos y mezclas, incluso Mesoamérica. Mesoamérica no eran unos solos. Los aztecas llegaron al altiplano, provenientes de otro lugar, impusieron también por la fuerza, por la sangre y por la espada, bueno, entre comillas la espada, por la Ujú. fuerza, por la violencia, Sí. su propia religión y su cosmovisión del mundo y sus dioses y sus rituales y un imperio con todas sus letras. Quien no entienda la geopolítica mesoamericana no lo quiere entender. Total. Que queremos hacer apologías como si fueran ingenuos y hubiesen sido en términos Engañados. Sí, hay una gran democracia y sí, aquí todos agarraban de las manos. Y, sí. no, 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 no. Esa es una forma muy absurda de ver lo que es la realidad. La realidad es Totalmente. que eran un grupo grande de pueblos que tenían su propia Ujú. lógica y era un imperio. Y si no llegaban los españoles, hubiesen llegado los ingleses o los holandeses en Claro. un mundo de los viajes de circunnavegación, de la lógica de esa aventura y de la lógica de la guerra como manera de abrir el mundo. Ujú. Así se abría el comercio, con guerras, así se abría los pasos comerciales. Toda la humanidad está basada en esas conquistas, en esos descubrimientos, en esa violencia. No lo justifico, es parte de nuestra historia. Y así le pasó al pueblo de Malintzin. Por eso yo quería explicar,
Malintzin no era mexica, tú no puedes traicionar lo que no es tuyo, en dado caso que hubiera traicionado, que no es el caso, porque No, antes exacto. de ver a Cortés ya había sido vendida 2 veces. De su pueblo original pasó como tributo a los mexicas. Los mexicas la obligan a que se venda como un objeto más a los mayas chontales. Y en ese mercado donde había otro tipo de mercancías, ella es comprada por un señor que le llamaban el gordo de Pochontán. Y cuando se enfrentan los españoles con el cacique de Pochontán, pues la entregan junto con otras mujeres como alianza. Alianza que hacían los latinos y los griegos y los Claro. sumerios Sí, para hacer nuevas alianzas y sí, nuevos linajes. sí, Entonces, ¿por qué echarle la culpa a una sola mujer de lo que pasó hace 500 años? Es una visión muy torpe y sí, muy chiquita y muy maniquea de lo que sí, realmente es nuestra historia. totalmente de acuerdo. ¿Tienes tu idea o tienes un recuerdo de las primeras cosas que escribiste? Porque me queda claro que naciste historiador. Lo platicábamos también de sí, pero además lo traes genético. O en qué momento empezó tu yo chiquita de decir, quiero investigar esto y quiero saberlo todo de esto? Qué bonita pregunta. Fíjate que sí tengo un escrito muy temprano en cuarto de primaria. Uf, Y lo tengo por ahí a máquina, en una Olivetti. claro, roja seguro. No, no, no era la roja, Ah, no, no, la mía era blanca porque no era mía, la había comprado mi papá. Ya he contado mm, muchas veces que yo nazco en México, pero viví en diferentes países ujú. porque él era ingeniero de ICA. Y cuando estábamos en Medellín, Colombia, mi hermano ya había entrado a secundaria y entonces Ah, ya llevaba mecanografía y le compraron una Olivetti color hueso ya. en Medellín, Colombia. Y cuando yo llego a México, que entro a tercero de primaria, entonces ya para cuarto de primaria, esa máquina de escribir, mi hermano ya no la usaba y me tocó a mí, como Herencia. muchas cosas heredadas Sí, de los hermanos. sí. Y ahí escribí un pequeño cuento que se llama La maravillosa isla de Pangea. Y yo me pongo a hablar de mí, cómo me describo, quién soy, tengo los ojos cafés y tengo el pelo negro y tal, tal, tal. Y yo soy una persona, soy una niña que me pongo a imaginar cómo habrá sido ese mundo cuando todo era Pangea y no había continentes. O sea, ya desde entonces me fui a escribir. Y claro, es un cuento muy, muy, muy lindo porque la maestra me dijo, oye, qué interesante que te sitúes en el tiempo que vueles, una niña Sí, sí, de sí. los años 80 en México, Sí. se ponga a discernir sobre aquellos momentos incluso prehistóricos. No había humanos, evidentemente, no había Homo sapiens en esa isla de Pangea, pero desde ahí mi inquietud por explicar cosas muy, muy temprano. Qué lindo. ¿Y en qué momento entiendes que lo que tú haces de investigar puede ser voz de alguien de estas mujeres? Porque una cosa es investigar y saber cosas y otra cosa es tener el talento y las herramientas, porque no es solo talento, también es trabajo, de decir, es que yo puedo platicar de esto. Y te encontré aquí una línea que dices en la pandemia y dice, nunca imaginé que al estar hablando de sus vidas, refiriéndonos a estas mujeres, estoy citando, quizás epopeyas, quizás tragedias, yo estaba también desde la historia terminando, terminando un libro y por lo tanto haciendo historia en medio de la pandemia, con una incertidumbre que jamás pensé vivir. Sí, fíjate que es uno de los momentos más brutales que ha tenido la humanidad, porque Carolina, no existe, no hay parangón en la historia en que todos paramos Se al detuvo mismo tiempo, totalmente. todos. Ujú. Una, una epidemia que pensamos que eso ya no podía suceder en pleno siglo XXI, o sea, casi terminando el primer cuarto de siglo de ese siglo XXI y ¡pum! ¿Qué va a pasar con la humanidad? Y sabes que legítimamente muchísima gente no sobrevive. Terminó ahí su vida, siendo gente joven, siendo gente que no tenía por qué, no tenías por qué jurar que, ay, no, pues es que ya está grande, no sé, Ya le tocaba, ya era cuestión, por supuesto. no puedes imaginar compañeros, amigos míos, papás de la escuela de mis hijos que no sobrevivieron. Y esa incertidumbre se lavaba hasta un jitomate.
no salí a la calle durante meses, porque además te voy a decir, yo soy asmática. Mm. Entonces no sabíamos cómo le iba a pasar a los Claro, asmáticos. Entonces, afortunadamente no era tan grave. De hecho, a mí nunca me ha dado COVID, porque además con una incertidumbre y entonces cerrarla totalmente, mi esposo no, porque su trabajo tenía que continuar, sí, que también el 80% del negocio terminó, claro. acabóse también la incertidumbre económica, después vino el repunte afortunadamente, pero todo eso, algún día volveremos a viajar, yo decía, Eso, algún día volveremos a viajar a Cuernavaca, que nos encanta ir a comer, o sí. volveremos a ir a las pirámides, volveremos a las oficinas. Muchísima gente dijo, jamás se va a volver a trabajar. Pasó un poco como cuando en los 70, no sé si pasó en tu casa, que una de mis tías dijo, yo ya quité la estufa porque ya llegó el microondas y eso es la modernidad, ya no quiero más. Otra amiga, no sabes la cantidad, sin saberlo, no sabíamos nada, qué angustia metió en mi corazón al decirme, no van a regresar las oficinas. Eso ya se acabó. Y el negocio de mi esposo es dar café, servicio de café a corporativos, a oficinas, a notarías, etcétera. ¿Qué hago? Claro, pero como es la historia maravillosa, leyendo, porque fue el gran paliativo, la gran medicina Sí. para la pandemia, leer y escribir, me puse, yo tengo la compulsión de leer muchas cosas al mismo tiempo y estaba leyendo el New Yorker, me gusta mucho leer The New Yorker. Y llegaba perfectamente para esas personas que como yo estábamos angustiadas, qué había pasado con la influenza española en 1916 por ahí, de 16 al 20, en Times Square. Mucha gente pensando que ya estaban vacías las oficinas, ya no se rentaban, la gente se iba a Nunca más. contagiar. Ya había sucedido, digo, no tan grande en la Sí. historia, no habían parado tanto, pero ya había habido otra epidemia y el mundo regresó. Y eso ponía en este artículo, el mundo regresa, somos seres gregarios, buscaremos la sociedad nuevamente. Pero te digo algo, Carolina, mucha gente no la libró emocionalmente de la pandemia, renuncia a sus trabajos, muchísimos divorcios, incertidumbre, ostracismo. Los chavitos, incluso mi hijo que terminó primaria en línea, nunca más regresó a su escuela, nunca más regresó a dar el cierre, Sucedió. problemas después de socialización, en fin, Sí. mucha incertidumbre y haciendo historia. Pero volviendo a nuestras mujeres, yo era una mamá, soy una profesionista. ¿Cómo iba yo a enfrentar esos retos que me ponía la pandemia? Y fue darle voz a estas mujeres. Yo publico esto en septiembre del 2021, el primer El libro, primero. Ujú. apenas sacando un poco que si la vacuna, que si no. Y bueno, venos aquí como maravilla de la humanidad, con un gran privilegio de, uno, ser sobreviviente y dos, encontrar, dar voz a esa otra parte que no le hemos dado voz, que es la historia de las mujeres. Y algo que te agradezco como mujer y como compañeras de estos momentos, este momento histórico, es que tú sí entiendas que estás haciendo historia y lo que estás haciendo. Creo que nuestra generación es mucho de, qué bonito tal, no, ¿cómo crees? Oye, qué bonita tu blusita, estaba de descuento. Oye, qué bien haces tal cosa. No, es que, y no entendemos o no tomamos nuestro puesto, decir, muchas gracias, sí. Y creo que ese es un gran aprendizaje que podemos tener, tanto de estas hijas de la historia como de personas como tú, que es, hay una palabra en inglés, unapologetic, es, sí soy, sí hago, sí tengo este conocimiento, entonces te agradezco hacer eso. Me decían ahora una de mis compañeras de trabajo con esta entrevista, que nada más me pasaban los papelitos así de 20 minutos, no, ya no hay tiempo, no, no sé qué. Le digo, es que para mí, eso es para eso nací, para comunicar y para estar esto. Entonces la pregunta, y acá ya viste a alguien más, y entonces volteaba con el de la cámara, entonces Fer me decía 5 4 3 2 2 2 y yo decía, los dos no pueden durar tanto. Ese tipo de cosas que luego pensamos, que porque, lo digo por mí, que ya nacimos con esto, no es nada que festejar. Y creo que tú lo haces todo el tiempo. Ahorita te voy a pedir que nos cuentes de tus plumas, se me hacen las cosas más lindas y más hermosas. Creo que hay que festejarnos, creo que hay que celebrarnos, creo que hay que encontrarnos como estas personas, hombre, mujer, palmero, quimera, siempre lo voy a decir,
Es decir, soy buena en esto, soy bueno en esto, me gusta hacer esto y se me facilita. sin Agarrar duda. esa herramienta y llevarla unapologetically, o sea, sin pedir perdón y sin pedir permiso de, ay, perdón que sea buena en esto, pero es una actitud que tengo, es algo que tengo, qué padre. Por supuesto, y sobre todo que usarla, usar esa voz. Sí. Tengo el privilegio y la Usar fortuna, esa la voz. dicha de que Ujú. llegué por un programa y tengo 10 años al aire, ahora ya son 2 programas de divulgación, compañeros maravillosos de trabajo, generosos, un reto muy grande porque es siempre darle al público algo con lo que se quede con algo significativo. Ujú. Lo de la grana cochinilla es endémico. Tú sabías que un cuadro de Van Gogh, el rojo de Van Gogh, es por un tinte mexicano, el rojo mexicano. O tú sabías que decimos Filipina porque era la forma en que se vestían La gente del las personas servicio. del servicio Ujú. cuando Filipinas y México eran una sola nación, o sea, el virreinato Sí. de Nueva España formaba parte de Filipinas. Entonces, todas esas cosas, o por qué el símbolo de dólar significa Spaniard, peso, y son las 2 columnas de Ujú. Ceuta, y ahí se me fue la otra, son estas 2 columnas del imperio de Carlos V, que no había más allá de nada, el gran Sí, se imperio. acababa el mundo. Ajá. Exactamente, Sí. ese es el símbolo del dólar. ¿Por qué? Porque era tan importante la plata novohispana, la plata mexicana, y todas esas cosas, quedarte con alguna información o con la información de cómo es que el México del siglo XX fue puerta para esas grandes guerras que se vivían en Europa. ¿Por qué llegaron húngaros, españoles, judíos, ingleses incluso? A pesar de que ganan la guerra, llega mucha migración a México, siempre fue puerta porque el siglo XX mexicano explica tal, y que la gente se pueda quedar con algo de esto que es contarnos nuestras historias. Me escuchan, lo agradezco y lo seguiré haciendo. La divulgación tiene esa magia que te permite que tú como investigador proceses, te llenes de esa investigación y lo transmitas de una forma amena. Y siempre, obviamente, insisto, contando con su curiosidad. Pero efectivamente, si es algo que se me facilita y se me da, pues bienvenido a, como diría Vicente Fernández, yo aquí estoy hasta que ustedes dejen de aplaudir. Oye, y dentro de estas historias que investigas y que todo esto, ¿cómo haces o dónde apuntas? Porque en tus historias decía, es que esta persona, voy a apuntarla. Esta mujer que descubre a la Reina Roja, bueno, creo que se descubren mutuamente, decía, es que tengo que conocer su historia, entonces tengo aquí en mi libretita, o sea, todas las historias que tengo que encontrar para después. Qué fuerte para ti decir, a ver, es que me voy a centrar en ella y creo que en este segundo tomo se siente más, en me voy a centrar en ella y todos los demás investiguenlos, pero ¿cómo no caes tú en esa historia, en ese encontrar tantas hombres y mujeres dignos de ser hijos de la historia? Me voy, sencillamente me Sí. voy, porque si tú ves el capítulo en el 1 de Tecuichpo, pues obviamente se casa con 6 hombres. Evidentemente no es que ellos definan su vida, no, pero ahí está. ¿Por qué? ¿Quién era uno? ¿Quién era? 3 fueron prehispánicos, eran sus tíos, eran nobles, eran los tlatoanis, ¿me explico? Sí. Y contar más de ellos y me voy. Y entonces, eso es lo bonito de hablar de un periodo, que puedes hablar de todos esos personajes. De pronto sí, no te voy a negar que el primer capítulo de Malintzin era, a ver, muy bien, sí es la conquista, sí es Hernán Ujú, Cortés, pero se trata de Malintzin. ujú. Sin duda tuve que hablar mucho de Hernán Cortés para entender Claro, también claro. esa relación que tuvo con Doña Marina. Y lo mismo en el 2 que está Tecuelhuetzin, Ujú, esta mujer, Luisa Xicoténcatl. Luisa Xicoténcatl tiene una relación muy especial con Pedro de Alvarado, un hombre violento, un hombre de guerra, un hombre tremendo que incluso no podía manejarlo Hernán Cortés. Hernán Cortés, ajá. Y sin embargo, en esta lógica de las conquistas que venían a eso, bueno, pues van hacia el sur, ya casada, bueno, era su mujer, ¿no? En Ujú, el ujú, ujú. matrimonio católico, era la mujer de Pedro de Alvarado, como para toda la expedición, porque, momento, esta mujer, mi mujer, que además es una princesa tlaxcalteca, Ujú. va a dar a luz a mi hijo Juan y a mi hija, que van a llevar los nombres, el mío propio y el de mi abuela, Ujú. bautizados, reconocidos. O sea, es una forma de entender lo que pasó en esos primeros años, que se estaba fundando lo que es nuestro. Y está enterrada, Tecuelhuetzin, esta tlaxcalteca, en esta ciudad, Santiago de los Caballeros, que es Antigua Guatemala, que acabo de estar ahí.
este verano. Obviamente no está ahí Pedro de Alvarado, pero sí está su hija Leonor de Alvarado, Xicoténcatl, y otro hombre importantísimo que la conoce a ella, a Tecuichpo, a doña Marina, que es Bernal Díaz del Castillo, el que escribe la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Está enterrado junto a Luisa Xicoténcatl. Nadie nos cuenta esa historia de una mujer tlaxcalteca tan importante, de esa nobleza que se reconoce a lo largo de los siglos, de esas alianzas que se hicieron entre mexicas y tlaxcaltecas, Y que con se español, reconoce con español. también por su compañero de vida siendo un hombre tan incontrolable. Y creo que esa es la maravilla de las relaciones. Cuando estamos con una persona puede ser hasta tu mismo jefe, tu amiga, lo que sea, ese poder tener esa comunicación y poder decir, a ver, todos vamos a ir al mismo lado, que creo que es parte de estas grandes historias que cuentas. Todos podemos ir hacia el mismo lado, vamos caminando juntos, vamos logrando cosas sin dejar a nadie fuera de estas historias, porque todos somos parte de esta historia, todos estamos entretejidos y somos tantos hilos por eso mismo. Sin duda, y sobre todo, mira, podemos inferir muchas cosas, hay muchas Ujú, lagunas en ujú, cuanto a lo que pasó exactamente, se pueden inferir, pero ese hecho de que hayan estado juntos, de que hayan ido a esa conquista, que no hayan se ido a puede ese negar. camino, ahí está, tuvieron dos hijos, Beatriz, perdóname, Leonor fue quien hereda y quien también gobierna Ujú, después de los Alvarado, porque obviamente Pedro establece y luego ujú. sigue conquistando, por eso muere en Jalisco, está su hermano dedicado al gobierno, y su hija lo hará de una manera perfecta. Pero ¿quién llevó también esa semilla? Una mujer que es Luisa Xicoténcatl. Pero no nos cuentan esa historia, no nos cuentan ese camino, no nos cuentan ese legado, y entonces no sabemos completamente, Ujú. y mejor decir, todo lo que sucedió ahí fue terrible, terrorífico, y te saltas en una monografía 300 años de historia. Muy mal. Tienes informacióncita. Otra cosa que me encantó, y ya vamos a ir un poquito cerrando. Cuando estaba leyendo la historia de Carlota, obviamente con Maximiliano, Sí. tú sabes cosas y eso a mí sí me pasa mucho en mi mente. Sabes una palabra, algo y dices, claro, Miramar, claro, Miravalle. A la hora que me hiciste consciente de, ellos veían de su castillo el mar, entonces era Miramar. Y cuando llegan a Chapultepec, que por eso hicieron los jardines, bueno, yo estaba explotada de la mente. Y entonces era Miravalle porque están viendo al valle. Ese tipo de cosas, que es lo que haces en ADN 40 también con el programa, pero por supuesto, no es nada más un nombre, que a ver, lo tiene el nombre, no es como tan complicado, pero entiendes el contexto y no vuelves a ver las cosas igual. Y le digo al esposo, es que me urge regresar al castillo de Chapultepec, porque todos los mexicanos que hemos tenido oportunidad de viajar a Ciudad de México, a nuestra capital del país, pues vas y te llevan en la escuela y claro, te enseñan y tal. Pero este tipo de historias y este tipo de volverlo a vivir es mágico. Me pasa un día leyendo hace millones de años, creo que el Código Da Vinci sí lo leí, lo acepto, fui esa persona y me entretuvo muchísimo. Ah, yo Y pues también. platicando con mi papá le digo, no marches, es que ahorita estamos en la tumba de Newton, no sé qué. Y volteé a mi papá y me dice, ¿sí, te acuerdas de ella? Y yo, no. Me dice, claro, acuérdate que entramos y la manzana, no sé qué. En el momento que entendí que lo que el autor me estaba diciendo, ya había yo caminado por él, para mí cambió la forma en conocer la historia y ver el mundo. Y eso es parte de lo que pasa con tus historias, con tus libros. El haber entendido, hace poco fuimos a Oaxaca, qué afortunados somos de tener a Oaxaca en nuestro mapa, no lo merecemos, la comida, todo. En el momento que estaba leyendo decía, qué afortunada que tuve oportunidad de caminar estos espacios, de conocer estos textiles, de poder tocar y a veces lo damos por hecho. Y esta, creo que tú eres las principales representantes que esta deuda histórica que tenemos los mexicanos en entendernos se esté desdibujando a través de tus libros. Y eso para mí te hace extraordinario. Ay, muchísimas gracias, me emocionas muchísimo. A mí me Pues que, pasa, claro que me pasa que cuando digo, ah, claro, ajá, entonces cuando decimos, es que le enseñó el cobre, claro, proviene de esa época en que la plata y el oro eran divisas, y por ujú, supuesto que enseñar el cobre es una pieza de oro revestida
de nada más baño de oro y si tú le rascas, pues enseñas el cobre y no eres oro de ley. La forma que tenemos de hablar proviene de nuestra historia. O estás con un ojo al gato y otro al garabato. Durante cientos de años en estas cocinas novohispanas, la casa del día pendía de un garabato de hierro que está colgado en la cocina. Entonces, la casa del día, no hay refrigeración, se cuelga ahí y hay que estar con un ojo al gato, al menino, Para que no y otro al ataque lo que hay en el garabato, garaje. para que no se lo lleven. Pero no nos cuentan. Sí, y por eso se llama Miravalle y Miramar Sí, y tantas historias. Por eso es tan bonito leer nuestra historia o preguntarle a la gente sí, grande de tu familia y sí, empiezas a darte cuenta que por eso hablas así, por eso se come así, por eso dices el petate del muerto, sí. porque desde la época prehispánica al muerto se envuelve en un petate, es una palabra náhuatl, es una palabra que está desde que estamos en el altiplano. Entonces, ¿por qué privarnos de ello? ¿Por qué nada más decir, ay, sí, nos encanta nuestra historia y vengan a México y el tequila y Sí, los tacos? Pero sí, realmente nosotros conocemos nuestra historia. No, de verdad, mexicanos al diván de la historia, hacer las paces con todos los procesos. Hay momentos terribles, hay momentos maravillosos, sí. hay mujeres maravillosas que descubrir, hombres que descubrir y sobre todo, la historia completa, integral, que algún día no tengamos que hacer la diferencia de estas 18 mujeres en dos tomos, sino que ya estén puestas en la historia. Que estén hombres y mujeres, escritoras, escritores, poetas, todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sí hay una deuda en que pasó por, pues la pasaron por alto. Ya no podemos quedarnos tranquilas con esa deuda. Y seguir a personas como tú, leer a gente como tú, buscar a quién nos gusta, quién es esa persona que nos platique este tipo de cosas, porque de verdad que creo que el mexicano, por esta historia que comentamos, a veces no entendemos la maravilla de Crisol que somos, todo lo que hacemos, todo lo que comemos, y creo que es momento que los mexicanos tomemos nuestra responsabilidad de entender la historia, de investigarla, de pasarla bien, de divertirnos y como bien dices tú, quitarle esta H mayúscula y la historia en el libro que nadie toca para el examen y entender esa historia en minúscula que está al lado de nosotros y es para entender quiénes somos, de dónde somos y más importante, hacia dónde vamos. Totalmente. Y si me permites, rápido leer el índice de estas ancestras Por nuestras, favor. de este álbum de familia. El primer tomo empiezo con Malintzin, Malinali, Doña Marina, Tecuichpo, Doña Isabel Moctezuma, Mirra, Catarina de San Juan, la China poblana, Juana Inés de Asbaji Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, la Güera Rodríguez, Frances Ernst Kane Inglis, la Marquesa Calderón de la Barca, Concepción Lombardo de Miramón, Carmen Cerdán, Antonieta Rivas Mercado y Dolores del Río. Esas son las 10 del primero. Y del segundo, otras 8 mujeres, también de diferentes periodos. La Reina Roja Maya, Gran Señora de Palenque. Tecuelhuetzin, Doña Luisa Xicoténcatl. Francisca Núñez de Carvajal. Leona Vicario. Margarita Maza de Juárez. Carlota de Bélgica o Carlota de México. Ujú. Juana Catarina Romero y Leonora Carrington. Esas son las mujeres. Y si escuchan que es de Juárez, de Miramón, no es porque sean objeto de, Ujú. sino porque estando casadas con, participaron en nuestra historia, como Margarita Maza de Juárez, como Concepción Lombardo y como Carlota de Bélgica, casada con Maximiliano de Habsburgo. Las tres, desde su muy diferente punto de vista, hicieron algo trepidante y con una determinación enorme en ese momento tremendo, en ese nudo tremendo que fue el siglo XIX y las décadas que les tocó compartir cada una desde su punto de vista, pero participando en. Esas son. Y esperando que estas mujeres de la historia te sigan eligiendo, Gracias. esperando que nos sigas llenando de esta información, de estas cosas, que es la esencia de quienes somos de una forma interesantísima y con todo el conocimiento. Gracias por haber venido a San Luis. Yo agradezco mucho que la gente de verdad entienda la maravilla que somos y poderlo compartir. Gracias por haber venido, pero sobre todo gracias por haber estado aquí en este podcast, porque
esta temporada es gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Me parece extraordinario lo que haces y ese Muchas don gracias. y ese conocimiento y ese trabajar estas investigaciones para que nosotros podamos tener a estas grandes mujeres tan cerquita y entendernos reflejadas en ellas. Isabel, muchas, muchas gracias. Al contrario, Carolina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por este podcast y sobre todo recordar que todos con nuestras vidas hilvanamos el gran lienzo de México. Y todos estamos haciendo historia. Isabel, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Esto fue Ligera de Equipaje. Pónganse a hacer la tarea. Respiran y permitan.